momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolores. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigas, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de Diálogos Ciudadanos, como siempre agradeciendo su sintonía y también el espacio que Radio La Voz de Colomba jueves a jueves nos da a este espacio de Diálogos Ciudadanos. Esta mañana, amigas y amigos, ya nos fue julio, 31 de julio, casualmente el programa 106 de Diálogos Ciudadanos, y pues esta mañana dialogaremos. Hemos invitado a Michelle Che y a Helen Hernández. Ya las van a conocer y ya van a saber ustedes quiénes son y sobre todo qué hacen. Ellas son educadoras del proyecto Ciberciudadanos Jóvenes Construyendo Paz. Nos van a contar de qué se trata y en qué consiste este proyecto y qué se ejecuta particularmente en Chiquimula y en Escuintla y en algunos municipios de estos departamentos. Entonces, amigas y amigos, tendremos un programa bien interesante. Vamos a conocer el proyecto Ciberciudadanos Jóvenes Construyendo Paz, que es un proyecto financiado por UNESCO particularmente, pero en alianza con UFPA y UNODC, que son tres agencias entonces de Naciones Unidas que deciden buscar fondos para poder desarrollar este proyecto. Así es que, sin más preámbulo, agradeciendo como siempre su sintonía, pues hemos tenido intervalos, ¿verdad? Pero siempre Diálogos Ciudadanos está vivo y está presente. Esta mañana, pues, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Así es que, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos, y vamos a comenzar dándoles, por supuesto, la bienvenida tanto a Helen y a Michelle y a Helen. Conozcámoslas, que se presenten, y luego ya entramos en materia con la entrevista del día de hoy. Bienvenidas, Helen y Michelle, y pues dicho está, gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias siempre, Edgar, por invitarnos a este programa. Hola, mucho gusto, compañera. Es un gusto pues poder volver a encontrarnos. Nosotros somos educadoras. En mi caso, soy del departamento de Chiquimula. Estamos implementando un proyecto titulado Ciberciudadanos Jóvenes Construyendo Paz. Gracias, compañero. Buen día a cada uno de ustedes. Mi nombre es Helen Hernández. Actualmente soy educadora local en el área de Escuintla, dando cobertura también al municipio de Palín. Estamos ejecutando, como le decía la compañera, un proyecto enfocado a jóvenes ciudadanos construyendo paz, unidos por un cambio social también, una área que queremos conocer e innovar con cada uno de ellos. Y asimismo también tenemos otros grupos, ¿verdad? Pero más adelante iremos desarrollando estas áreas. Gracias. Gracias a Michelle y a Helen. Solo decirles, amigas y amigos, quienes han seguido la huella de este programa, que en otra ocasión ya estuvo con nosotros Michelle dándonos una cátedra sobre todo el tema de cuando llegó Donald Trump a estudiar relaciones internacionales, y pues ya estuvo con nosotros en una ocasión, y ahora es interesante en otra faceta como educadora, pero además después de ya haber tenido ella 2 meses, pero en realidad uno intenso de trabajo con grupos en los municipios de Chiquimula. Así es que, amigas y amigos, vamos a comenzar con esto y un poco hemos hablado un proyecto Ciberciudadanos Jóvenes Construyendo Paz, y de qué se trata, digamos. Pero antes de hablar de qué se trata el proyecto específicamente, quisiera pedirles a las compañeras, tanto a Michelle como a Helen, que nos pudieran poner un poco en contexto de cuál es la realidad, sobre todo de las juventudes en Guatemala, con relación al uso de dispositivos móviles, al uso del espacio digital. Digamos, es un mundo, de los 3 mundos que hay. El mundo digital es un mundo que nos ha absorbido y que ahora pues requiere mucho del tiempo de nuestras vidas alrededor de las redes sociales, del uso de internet, ahora mismo de la inteligencia artificial y también de las
de las ciberviolencias que se pueden ocurrir alrededor de esto. Entonces, la primera pregunta para Michelle y para Helen debería ser en el sentido de ¿qué conocen ustedes, qué saben ustedes de cómo las juventudes se relacionan y tienen contacto con dispositivos móviles y con el espacio digital? Bueno, en el departamento de Chiquimula estamos trabajando el proyecto directamente en Cabecera, Chiquimula, y 2 municipios, San José Larada e Ipala. Hay que identificar que cada municipio pues tiene diferente realidad y diferente forma de utilización de las redes sociales y del entorno virtual. Es algo interesante porque realmente ninguno de los 3 municipios ha tenido una investigación acerca de los dispositivos móviles, específicamente del uso del Internet. Cuando se hizo el levantamiento de información, identificamos que ninguno de estos 3 municipios poseía información de cuántos dispositivos móviles, de cuántas personas tienen acceso a Internet, cuántas personas tienen Wi-Fi y todo lo demás. Ya realizando un estudio más exhaustivo con los grupos objetivos, por ejemplo, estamos trabajando con 5 grupos, que son adolescentes de 13 a 17 años, jóvenes de 18 a 29 años, padres de familia, funcionarios y docentes. Cada grupo etario tiene diferente forma de utilización de los entornos virtuales. Eso es algo fundamental que debemos de conocer. En el caso de adolescentes y jóvenes, podemos identificar hasta cierto punto cierta dependencia, porque son los que más utilizan las redes sociales. Estábamos hablando que aproximadamente utilizan redes sociales entre 5 a 8 o 12 horas diarias. Estamos hablando de que pasan conectados prácticamente lo que pasan despiertos del día. Es un dato bastante interesante, porque ustedes me indicarán, por ejemplo, sabiendo que existe una huella digital, yo les indicaba, ¿qué es lo primero que ustedes hacen al momento de levantarse? La mayoría pudo haber dicho, ver el teléfono. Y ahí empezamos a identificar la huella digital, todas las interacciones que ellos tienen en redes sociales. Prácticamente están pasando bastante tiempo en redes sociales, dígase Facebook, Instagram, todo el tipo de redes sociales, videojuegos, más que cualquier otro medio como por ejemplo de investigación o inteligencia artificial, sino que es más un dispositivo para comunicación entre las personas. Otro dato interesante es la brecha digital. Hay que reconocer que no todas las personas tienen el mismo acceso a Internet y por lo tanto vamos a ver que ciertos adolescentes pueden tener hasta 1 o 2 dispositivos móviles porque tienen tanto teléfono como computadora, y hay otros jóvenes y adolescentes que quizá comparten su mismo dispositivo con los propios padres. Va a ser muy variado la forma de utilización de cada uno de ellos. Interesante, Michelle, muchas gracias. Y Helen, ¿tú qué piensas de la experiencia en Escuintla? Pues acá en el área de Escuintla y Palín tenemos varios enfoques. Por ejemplo, el acceso y la conectividad que cada uno de los grupos maneja es muy complejo, porque tenemos a jóvenes, adolescentes, padres de familia que no tienen el acceso por el área geográfica donde se encuentran viviendo actualmente. Pero también sabemos que el uso de las redes sociales y las plataformas digitales, específicamente con los adolescentes, es bastante amplio. Precisamente el día de hoy en uno de los talleres desarrollábamos una actividad acerca de ver el bienestar que el teléfono indica, acerca de cuánto tiempo usan cada aplicación, cuántas veces desbloquean el teléfono, desde qué hora el teléfono se activa para ver todas estas. Y la mayoría decía, y el teléfono lo indicaba gráficamente, que por ejemplo los días de descanso que ellos tienen, los que laboran por ejemplo, lo usan más de 11 horas. Y lo desbloquean más de 200 veces. Entonces estos son datos que también nos impresiona porque cuánto tiempo se mantienen con un dispositivo en la mano, ¿verdad? Y por increíble que sea, pero la mayoría se identificaba con alguna red social y la mayoría era WhatsApp, TikTok, YouTube. Unos hasta tenían videojuegos que usan y un compañero me decía que él de su tiempo invierte más de 150 horas en jugar. Actualmente eso es lo que el teléfono le indica, que él lleva jugando. Por ejemplo, también tenemos otro enfoque que podríamos decir que es la prevención que ellos conocen en medios digitales, que no la tienen, por ejemplo, tan marcada o tan identificada, ¿verdad? No asocian ellos los riesgos que tienen con las redes sociales. Pero, por ejemplo, en el área de Palín también tenemos ahorita
un ejemplo que se nos dio con el grupo de adolescentes, porque tenemos adolescentes que incluso no tienen acceso a un teléfono. Y cuando estamos en los talleres, ellos así como que algo apenados nos dicen, yo no traje mi teléfono. Y yo, ¿no traes? Ok. Y vimos cómo acompañarlo con otro compañero que sí tuviera el dispositivo para poder hacer las actividades que estábamos haciendo, ¿verdad? Hay otros que poseen el dispositivo, pero no el acceso a una señal de Wi-Fi. Entonces hemos encontrado distintos contextos en ambos municipios, pero la verdad es algo sorprendente ver cómo esto se maneja en cada uno de los ámbitos, porque tenemos jóvenes con una mente más abierta que me dicen, sí, los sesgos y que la brecha y que mi huella digital y cómo lo manejo, pero hay otros que desconocen totalmente estos aspectos. Entonces, eso sería, al menos acá en el área de Escuintla y Palín, ¿verdad? Gracias, Helen y Michelle. Qué interesante, amigas y amigos. Ustedes están escuchando a dos expertas en la materia que nos acaban de contar cómo es de una manera muy general la realidad del uso y, pues, por supuesto, tanto marcando el tema de territorios, en Chiquimula, en los municipios de allá de una manera, en Escuintla y Palín, que tiene otras condiciones, inclusive socioeconómicas. Resulta ahora parecer que la pobreza es de diferente índole. La pobreza que puede haber en algunas comunidades de Chiquimula es de un tipo, mientras que la que hay en Palín y Escuintla, muy, muy cerca de la ciudad, puede ser una muy parecida a áreas urbanas precarias. Pero bueno, ahora, Helen, sería interesante, ya creo que con lo que ustedes han presentado ahora como el contexto, poder decirnos por qué crees tú que es importante tener un proyecto como este, y además lo interesante que es, aunque es un gran trabajo, yo lo sé, trabajar con estos 5 grupos. O sea, no es casualidad, pudimos haber hecho con 3 nada más, pero digamos que un poco la idea del proyecto es trabajar con 5 grupos, con todos, digamos, los involucrados. Pero Helen, un poco la pregunta entonces debería ser, ante este contexto, ¿por qué es importante generar un proyecto? Y sobre todo lo que UNESCO y Ciprevica estamos haciendo, que es la parte básicamente de procesos formativos. Bueno, si lo enfocamos a procesos formativos, es algo totalmente amplio, pero también es algo que les beneficia a ellos en su educación. Por áreas geográficas no se tiene el acceso a una red o una plataforma digital que ellos utilicen como área educativa, pero la importancia del proyecto Ciberciudadanos Jóvenes Construyendo Paz con adolescentes y jóvenes está también enfocado a la participación ciudadana. Podemos decir que las plataformas digitales ofrecen los espacios para que ellos participen como ciudadanos y se formen como organización social, pero también pueden utilizar estas plataformas para expresar sus opiniones, organizar movimientos, participación, y también les fortalece mucho en la toma de decisiones a nivel local y nacional también, ¿verdad? Porque tenemos un grupo de jóvenes que ya incursiona en estos ámbitos, y conocer estos aspectos en el área tecnológica y todo lo que es la inteligencia artificial y cómo esta ha ido avanzando también les favorece, y con estos conocimientos que estamos dando en el taller se fomenta una prevención en base a riesgos, todo lo que eso implica, el tener el acceso a una red social, pero no solo tener el acceso, sino también saber cómo utilizarla para generar un bien, y un bien común, un bien social que les brinde a ellos más oportunidades para crecer, tanto personal como profesionalmente. Listo, Helen, muchas gracias. Michelle, ¿tú qué piensas de por qué es importante y necesario un proyecto como este? Bueno, podemos empezar diciendo que yo les hablaba siempre a los chicos y les decía, ¿cuáles son las normas de conducta en el aula? Y ellos empezaban a dialogar cuáles eran las formas de comportamiento en el aula. Y luego yo les comentaba, si todos tenemos un dispositivo móvil, ¿cuáles son las normas de conducta correctas en el entorno virtual? Ahí ya la pregunta era más compleja, porque realmente lo utilizamos, pero no sabe, es como cuando nosotros descargamos una aplicación y con las ganas que nosotros tenemos de poderla utilizar, solo le damos a aceptar a las normas y condiciones, sin saber qué estamos aceptando. Así entramos al entorno virtual, sin saber qué esperar o sin saber cuáles son las normas de conducta. Este proyecto es fundamental porque nos amplía una visión. Con este mundo tan globalizado es necesario lo que es que los jóvenes y todas las personas sepan la utilización correcta
de los entornos virtuales, como una herramienta de aprendizaje, como una herramienta de expresión y como una herramienta para que ellos realmente puedan validar lo que son sus derechos digitales, porque realmente pues la persona que no sabe cuáles son sus derechos muchas veces se les vulnera. Entonces es fundamental que ellos sepan qué esperar de los entornos virtuales, cuáles son sus derechos y cuáles son las normas de conducta o sus obligaciones en el uso responsable de los dispositivos. Muchísimo, Helen y Michelle, muchas gracias. Ya están escuchando, amigas y amigos, padres y madres de familia que escuchan el programa. También nos escuchan docentes, también adolescentes y jóvenes a través de FM, de Radio La Voz de Colombia, y también quienes nos están escuchando en línea. ¿Se dan cuenta ustedes la relevancia que tiene el mundo digital? Que finalmente, en comparación a otros mundos, como el mundo natural, real, y el mundo de las relaciones humanas, cada vez tiene menos espacio y el mundo digital está ganando mucho territorio. Ya escucharon ustedes cuántas horas una persona, un adolescente, puede pasar en relación con su dispositivo móvil o cualquier otro dispositivo. Ahora tocaría un poco platicar, compañeras, sobre con la población que se escogió trabajar. ¿Por qué haber escogido esos grupos? Y si quieren, comencemos con Michelle, o cómo ha sido la experiencia de cada uno de los grupos y también, pues, cómo ha sido poder encontrarlos, porque en todo caso el Ministerio de Educación nos facilitó la coordinación con adolescentes, con padres y madres y con docentes, pero en el caso de jóvenes y funcionarios, ¿cómo ha sido el trabajo, Michelle, para poder, pues, tener ya a esta fecha los grupos con los que estamos trabajando? Bueno, estamos trabajando con 5 grupos. Uno de ellos ha sido los adolescentes de 13 a 17 años, que directamente pues el Ministerio de Educación nos ha proporcionado los centros educativos a los cuales estamos visitando. Por las edades etarias de 13 a 17 años estamos trabajando con chicos de nivel básico. Ha sido un poco complejo porque si ustedes identifican los centros educativos, es una gran cantidad de adolescentes. Y realmente pues el proyecto tiene cierta cantidad específica para poder trabajar. Directamente en los centros educativos que estamos trabajando acá en Chiquimula pues son emblemáticos. Está el Instituto de Señoritas de Oriente INSO, que es un centenario, es muy referente acá en el oriente de Chiquimula. El Instituto Experimental es otro centro educativo también con mucha historia para Chiquimula, y el INEB y el INEP. Esos son los 3 centros educativos. Con ellos estamos trabajando con un cierto grupo minoritario prácticamente de la cantidad de la población, que son todos los estudiantes, pero tratamos de involucrar ya sea a presidentes de grado, a líderes, gobierno estudiantil, para que ellos puedan realizar las réplicas y que el proyecto, pues, pese a que nosotros nos vayamos, ellos sigan ampliando la información. En Ipala estamos trabajando con los dos centros educativos de nivel básico, que son el INEB y el INEVI, también muy conocidos porque son prácticamente los 2 centros educativos en donde toda la población de Ipala ha estudiado. Y en el área de San José Larada estamos trabajando con el INEB de San José Larada y una telesecundaria en una aldea llamada Tierra Colorada. Estamos trabajando con los padres de familia también de esos mismos chicos. Una de las características especiales de acá, de la región de Oriente, es que muchos padres de familia ambos trabajan, por lo que se ha dificultado un poco la participación de padres de familia. También estamos trabajando con jóvenes de 18 a 29 años. Ha sido prácticamente un reto poder identificarlos en los municipios, porque muchos de estos municipios no tienen una red juvenil como tal. Hemos encontrado líderes acá en Chiquimula que han hecho voluntariados y con ellos hemos estado participando. En el caso de San José Larada sí tiene una pequeña red identificada de jóvenes con la cual estamos trabajando. Y Palas pues es un terreno desconocido prácticamente. Ahí es uno de los lugares que más se nos ha dificultado encontrar jóvenes. Con el tema de docentes, estamos trabajando con los mismos docentes que imparten clases en esos centros educativos. Acá en Chiquimula pues estamos trabajando alrededor de entre 60 a 75 docentes.
si ustedes han podido identificar los centros educativos como el INSO, el experimental, tienen una gran cantidad de docentes, pero no, en algunos de ellos estamos trabajando con la totalidad de los docentes. Con el tema de funcionarios, estamos trabajando directamente con funcionarios que han participado en diferentes mesas técnicas. Por ejemplo, acá en Chiquimula se amplió primero con la coordinadora interinstitucional, que directamente pues es un miembro de cada ministerio que se reúne mes a mes para realizar acciones coordinadas como mesa. Y ya posteriormente pues se realizó lo que era la Comupre, y en San José de la Arada, que ya existía una Comupre como tal. En Ipala ya se está levantando una Comupre que directamente pues tenemos representantes de las municipalidades como la encargada o directora de la Oficina de la Mujer. Porque hemos hecho prácticamente directamente no de funcionarios, sino de decir directamente de las mesas de la Comupre. Porque acá en Chiquimula, pues el mismo representante, por ejemplo, de un ministerio tiene que ir a las 3 Comupres. Entonces, pues se nos duplicaba prácticamente la participación. Entonces decidimos hacer directamente este diplomado para funcionarios de todos los ministerios, los que estaban interesados en participar, y representantes de cada municipalidad, porque recordemos que la municipalidad son prácticamente el gobierno local de cada municipio. Entonces es importante que ellos participen en estos diplomados. Y así hemos estado participando. Cada grupo ha sido un reto, pero ahí hemos trabajado para que todos tengan participación e incidencia en este proyecto. Y gracias, Michelle. Y Helen también nos va a contar experiencias interesantes con la asignación de los establecimientos educativos, que cuando el Ministerio de Educación nos los aportó, pues nos encontramos con algunas sorpresas que ahora Helen nos va a contar, así como lo valioso e importante que es el caso de lo que mencionaba Michelle del INSO o del experimental, que son emblemáticos en Chiquimula, pero también lo que pasa en Ipala, que justo son los únicos dos por donde seguramente inclusive políticos o artistas muy connotados que hay en Ipala, pues habrán pasado o por la matutina o por la vespertina de este instituto, y ahora tenemos nosotros la oportunidad de aportar desde ahí. Pero bueno, Helen, ¿cómo ha sido esto de los grupos allá en Escuintla y Palín? Claro que sí, te comento que, por ejemplo, en el Simón Bercaño y Villegas, este es un instituto, es un INEVE que lleva años formando adolescentes y también tiene otras áreas de educación, pero por ejemplo, este establecimiento tiene más de 500 estudiantes, de los cuales estamos abordando aproximadamente 25 a 30 estudiantes. Por ejemplo, también tenemos el Instituto de Dr. Carlos Amayoa Chinchilla. Este es el experimental que conocemos en Escuintla y ese tiene 800 alumnos. Ellos todavía tienen el proceso de admisión para tener selección de su área para trabajar con los adolescentes. Y también hay un dato curioso en Escuintla, que por ejemplo, cuando el ministerio asignó los establecimientos, nos asignó un establecimiento de nocturna. Esta nocturna tiene aproximadamente en función a 20 docentes, los cuales también ejercen en la misma área con bachilleres. Ellos están en la formación también dentro del grupo de docentes que tenemos acá en el área de Escuintla, pero por ejemplo con ellos estamos trabajando 25 estudiantes por establecimiento. Entonces también dentro de hay otro dato, por ejemplo, hay estudiantes que asisten a la nocturna, pero no son nativos de acá de Escuintla o de Palín, sino que ellos vienen de otros departamentos y sus áreas laborales porque trabajan todo el día y solo tienen la noche disponible para estudiar, ¿verdad? Entonces ellos prácticamente pasan todo el día ocupados y fines de semana para ellos no existe. Y es justamente esta área que les mencionaba anteriormente, donde nos hemos topado con estudiantes que no tienen el acceso a un dispositivo móvil. Y también hay algunos que hablan su idioma natal. Eso también nos ha sorprendido porque a veces estamos conversando y se les cruzan algunas palabras que las dicen en su idioma y después se le quedan viendo a uno y como que rebobinan y lo dicen ya en español, pero uno como que les pregunta todavía la inquietud de qué quería decir esa palabra, ¿verdad? Y también hemos realizado exposiciones con ellos en las cuales han hablado con su idioma. Y la otra persona también traduce, ¿verdad? Porque tenemos compañeros que hablan y dominan las dos. No las han dejado de hablar. Entonces, por ejemplo, en Palín tenemos
el Instituto Nacional de Educación Básica, un INEP de telesecundaria, y aquí tenemos un instituto vespertino, 2 matutinos. Solo en Escuintla fue la sorpresa que nos dieron con una nocturna, la cual ha estado funcionando en capacitación con docentes también, y también tenemos el grupo de adolescentes. Ahora bien, lo que corresponde a funcionarios, en Escuintla tenemos una CODEPRE, que es una CODEPRE, que es una Comisión Departamental de Prevención de la Violencia y Delito en el departamento de Escuintla. En Palín no tenemos la fortuna de tenerla aún. En Palín solo estamos trabajando con la COMUPRE. Entonces, lo que hacemos con funcionarios en Escuintla es que ubicamos a la CODEPRE y a la COMUPRE a trabajar juntos, y también, obviamente, hacemos la invitación también a miembros de la municipalidad a que participen, ¿verdad? Porque específicamente va para el fortalecimiento de capacidades de ellos. Ahora, con las capacitaciones de docentes, tenemos un gran número de docentes en el área de Escuintla, porque tenemos más de 50 docentes inscritos para el diplomado de docentes. Ese dato actualmente va a ir en aumento porque, por ejemplo, cuando unimos al Instituto Simón y cuando unimos al experimental, ahí es donde se hace el boom del proyecto y que suben las gráficas automáticamente, porque son los 2 institutos que tienen más población, tanto estudiantil como de docentes. Y cada instituto tiene más de 4 secciones de primero básico, segundo básico, tercero básico. Entonces hay A, B, C y D. Y ahí la sorpresa que por el momento el proyecto solo nos está pidiendo una cierta población, entonces no podemos abarcar todavía la mayoría de ellos. Y como lo mencionaba la compañera, también tenemos la dinámica, ¿verdad?, de pedir al director o a los maestros guías que identifiquen a los adolescentes que podrían participar, siendo estos de juntas directivas, tienen incluso algunas comisiones, entonces de ahí es donde se está segregando ese grupo para poderlo integrar al diplomado, ¿verdad? Esos serían los datos. Gracias, Helen, y gracias, Michelle. Es interesante porque hace 3 meses, cuando comenzábamos el proyecto, era la incertidumbre. Tenemos estas metas de población y dónde los vamos a conseguir y cómo los vamos a organizar para poderles atender. Hoy, justamente, como dice Michelle y Helen, solo en el caso de docentes en cada departamento, en Chiquimula y sus 3 municipios, y en el caso de Escuintla y los 2, estamos teniendo casi alrededor de 80, 90 docentes. En el caso de funcionarios, pues también pasa algo parecido, como decían ellas, y lo decía también Helen, el tema de solo cada experimental tiene alrededor de 40 docentes, solo el experimental, y optamos por no atender únicamente a un grupo reducido de docentes de cada establecimiento, porque entendíamos que podíamos perder una gran oportunidad, como era involucrarlos a todos y que todo el centro educativo estuviera permeado de este proceso formativo. Sí, Michelle, cuéntanos. Les voy a comentar también un dato, perdone. Sí, por Helen, ejemplo, acá en el área de Escuintla tenemos el diplomado también con jóvenes, y en este se nos integran 2 ONGs, la cual es Ceres y Cuarto Mundo. Ellos nos están brindando al grupo de jóvenes para poder abordarlos y trabajar los talleres con ellos. Ahí sí que fue una unión que se ha hecho, hemos creado lazos con estas 2 instituciones para poder fomentar juntos un desarrollo mayor y tener un impacto también en los jóvenes. Tenemos una gran variedad de edades, áreas geográficas, tenemos la ventaja de también tener el idioma, que también por cultura e identidad también se maneja. Entonces estamos por muy buen camino con ellos 2 trabajando en conjunto, y hasta el momento pues sorpresas que se están uniendo más de 30 jóvenes en el área de Escuintla, ¿verdad? Cuando teníamos otro número, pero ahorita ya se amplió la cantidad de cobertura, entonces ahí está encaminado el proyecto. Listo. Michelle. Un punto importante también que hemos dejado a un lado es el grupo de jóvenes proporcionado por la DGEX, que es un grupo bastante amplio y bastante diverso, ya que ellos son jóvenes que actualmente pues están recibiendo algún cierto tipo de capacitación, ya sea técnica. Yo tengo
chicas y chicos del área de peñatería, de uñas acrílicas y personas también jóvenes que están estudiando para culminar su básico y su diversificado. Realmente este es un grupo bastante diverso y muy agradable de poder trabajar. Los jóvenes de la DGX, y como cada grupo tiene su diferente perspectiva, pues la de la DGX es una diversidad como tal. Y también comentar que el proyecto, si estamos hablando que se está realizando en Chiquimula y en Escuintla, se ha extendido un poco más. Actualmente existe una red que se llama Reseju. Ellos son una red juvenil que están a nivel nacional, que a ellos pues son jóvenes de Chimaltenango, de Quetzaltenango, de Quiché, de Alta Verapaz, de Jutiapa, Jalapa, Ciudad Capital, que se les va a proporcionar este mismo proyecto, este mismo proceso formativo, solo que de manera virtual. Buenísimo, compañera, muchas gracias. Amigas y amigos, ustedes se están enterando. Suena bien interesante y créanos que de verdad el trabajo que se está haciendo atrae mucho, llama la atención y motiva a seguirlo haciendo. Vamos a ir ya a la pausa comercial del medio tiempo en Radio La Voz de Colombia y en su programa Diálogos Ciudadanos, y al regresar pues vamos a seguir escuchando a las compañeras para que ellas nos puedan seguir contando, solo sin antes no decirles que así como se ha coordinado con DGX, con Cuarto Mundo, con Ceres, también se ha coordinado muy fuertemente, hemos tenido mucho apoyo, hay que decirlo, en las municipalidades, en los 5 municipios. Por el Ministerio de Educación, sin duda, podríamos hacer una lista, ¿verdad?, de cuántas organizaciones en cada municipio y en cada departamento han apoyado, pero sin duda, esto lo que demuestra es que juntos somos más y hacemos más. Así es que, amigas y amigos, no pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colombia. Vamos a ir a la pausa comercial del medio tiempo y ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colombia y en su programa Diálogos Ciudadanos. Como han escuchado en el primer segmento, tanto Michelle Che como Helen Hernández, una educadora de Chiquimula y la otra de Escuintla, nos han contado las generalidades un poco para entender el contexto de un proyecto de entornos digitales y también vinculados al tema de participación, y nos han compartido también los grupos con los que se ha trabajado. Podríamos también hablar de los contenidos que se abordan, pero a lo mejor lo vamos a hacer más adelante y lo van a ir contando ellas conforme vayamos avanzando. De hecho, en el caso de docentes y funcionarios, hacemos un juego que se volvió ya muy tradicional con unas pelotitas, la cantidad de talleres que vamos a desarrollar con cada grupo. En el caso de funcionarios son 4 talleres, entonces son 4 pelotitas. En el caso de funcionarios son 5. No se pueden imaginar ustedes, tenemos imágenes que en algún momento en algunas redes sociales, tanto del proyecto como de UNESCO y de CIPREVICA, vamos a compartir lo divertido que es que las maestras y los maestros jueguen, y no es solo jugar por perder el tiempo, sino que es jugar para aprender. Y bueno, un poco para hablar de los contenidos, pero ahora a lo mejor aprovechemos esta segunda parte del programa, compañeras, para hablar sobre cómo ha sido la experiencia trabajando con los diferentes grupos. Ustedes tienen que cambiar de chip, están con adolescentes de un instituto, a lo mejor de una cabecera departamental, y luego tienen que ir siempre con adolescentes, pero de otro establecimiento, con otras condiciones, con otro contexto. Están trabajando también con padres de familia y luego les toca trabajar con jóvenes de DGX. ¿Cómo ha sido esto, Helen, el trabajo con los diferentes grupos? ¿Cómo te has adaptado? Decir que bueno, modestia aparte, para mí ha sido bien interesante atender a los grupos de docentes y funcionarios. No vamos a hablar de eso hoy porque el programa hoy es con Helen y con Michelle, pero también ha sido muy interesante y podríamos tener otra hora para contarles cómo ha sido. Pero escuchemos a Helen para que nos cuente cómo ha sido su experiencia trabajando con los diferentes grupos que ella tiene a su cargo, que no son 3, pareciera que solo son adolescentes, pero son 6 grupos de adolescentes, son igual número de padres, con jóvenes tiene varios grupos también. ¿Cómo ha sido, Helen, esta experiencia? Bueno, pues por el momento vamos en el módulo de ciudadanía digital, ¿verdad? Uno de los contenidos que tenemos como para abordar con cada uno de los grupos, y por ejemplo tenemos temas que son muy diversos. En lo que concierne a adolescentes y jóvenes se trabaja una metodología muy dinámica con teléfono, dispositivos, redes sociales, hemos hecho murales,
pero ya con padres de familia la metodología cambia, ¿verdad? Porque ellos no les va a hacer tanto el chip de querer colorear o querer exponer, sino que con ellos es más algo conversado, dialogado, en donde vayamos exactamente al punto del que queremos tratar. Porque si con ellos nos ponemos a hacer más actividades, se nos desglosa más el tiempo, ¿verdad? Y como son padres y madres de familia, también tienen labores que atender, ¿verdad? Entonces en esto hemos sido bastante accesibles al tiempo que ellos nos puedan brindar para las capacitaciones, porque tenemos áreas, por ejemplo, en Palín, que las personas, los padres y madres de familia solo llegan a dormir, ¿verdad? Y los adolescentes se mantienen solos y no hay un responsable, quizás un abuelo o un tío, pero ellos no van a llegar a la dirección, al establecimiento a recibir el taller, ¿verdad? Entonces, ese sí ha sido una dificultad que hemos tenido con madres y padres de familia en el área de Palín. Y, por ejemplo, en Escuintla, en lo que concierne al área de Escuintla, madres y padres de familia no tenemos en el área de la nocturna, porque ya la mayoría son mayores de edad. Entonces ahí nos decía el director, aquí sí se me va a complicar citarle a los padres de familia, porque la mayoría que tengo ya son mayores de edad y el padre o madre incluso no vive en el departamento, me decía, porque son de otros departamentos y no viajan. Por ejemplo, en los grupos de DGX tenemos jóvenes que por la situación que hubo de temblores en el área de Palín, se trasladaron de departamento a vivir y se fueron a vivir con los abuelos. Entonces, todo lo que concierne al área geográfica también nos mueve bastante, porque en Escuintla la mayoría, y hasta el momento, todos tienen el dispositivo y la red social y el acceso a internet, pero en Palín se nos dificulta trabajar con ellos esta metodología utilizando un dispositivo, porque no lo poseen, e incluso les apena porque hay algunos que llegan con teléfonos que no son inteligentes. Entonces él fue muy franco en sacarlo y mostrármelo y me dijo, yo no lo puedo hacer en este. Entonces tuvimos que ver con qué compañero se unía a trabajarlo e incluso brindarles el dispositivo, porque no hay otra forma de que ellos se sientan también como parte del grupo en estos momentos, ¿verdad? Porque quiera o no, les da cierta emoción no tener el acceso como los demás, o no saber utilizarlo bien. En el área de la nocturna teníamos el dato con una reunión que tuve hace unos días con los docentes y me dicen que ellos llevan área de psicología, porque por ser personas ya mayores que incluso están viviendo solas, que trabajan todo el día, o menores que también trabajan todo el día y viven solos, solo tienen un tutor legal, ellos tienen el proceso con el área de psicóloga por todas las emociones que ellos manejan, ¿verdad? Al sentir esa emoción de estar solos o el no tener con quién conversar o quién resolver. Esas son una de las áreas y, por ejemplo, trabajando con jóvenes, tanto de la DGX como de Ceres o de Cuarto Mundo, ellos son más interactivos por el proceso que ellos ya llevan como parte de la ONG en la que están. Entonces ya hay más socialización, ya yo te conozco, él es mi amigo, él es mi compañero, hay más afinidad entre ellos. Es algo que no se nos ha dado en los grupos de DGX, porque ellos solo se ven una vez al mes y es para evaluación. De lo contrario, ellos no tienen una comunicación física en la cual ellos interactúen presencialmente. Solo hay un grupo de WhatsApp que los une y para una vez al mes que se reúnen para evaluación y entrega de tareas. Entonces esa es la dinámica que hemos tenido y las experiencias que también hemos experimentado juntamente con ellos, porque también hay procesos que, por ser también madres jóvenes o varones que también son jóvenes y son padres, entonces también hay un proceso ahí con ellos, porque tiene que haber alguien encargado para que ellos asistan a los talleres, si no ellos no pueden asistir. Y me comentaba una técnica que, por ejemplo, hay jóvenes que trabajan en el mercado, que venden tortillas, que sacan refacciones, y me decías, ella está aquí hoy porque la mamá la fue a cubrir al trabajo, si no ella no se hubiera podido presentar. Entonces ya fuimos conociendo el contexto de cada joven
para no solo decir, te ausentaste o tú no interactúas. Entonces, es ir viendo cómo podemos llegar a ese joven, a ese adolescente, de una manera didáctica, pero que también ellos se sientan parte de, porque vienen de un área, vienen de un contexto, a toparse con otro totalmente, ¿verdad? Comúnmente los talleres quizás no son tanto de inteligencia artificial los anteriores, sino que les llegan a dar solo una charla y se retiran y ya. Estos no. Estos son más interactivos, son más de juegos, de aprendizaje. Tenemos tarjetas de identificación de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo me identifico con el IA emocional, el IA inteligente, el IA didáctico, el IA creador. Entonces, tenemos también otra que es de el micrófono abierto. Y ellos van agarrando una frase y la van haciendo propia y dicen algo referente al micrófono abierto y se pone como, por ejemplo, micrófono abierto para Miguel. Y Miguel dice, mi tarjeta es naturaleza. Y yo en mi casa solo tengo un almendral. Y él ya me dice cómo es que él cree el desarrollo de esa planta, pero también me dice cómo él se enfoca en su crecimiento. Entonces vamos haciendo distintas dinámicas con ellos. ¿Sería esa la metodología? Perfecto, Helen. Interesante, sin duda. Como decía, podríamos hablar de tu experiencia en los grupos, tanto en Palín como en Escuintla, de una manera pues, más amplia, ¿no? Helen, ¿y cómo ha sido tu experiencia con los grupos allá en Chiquimula? Yo siempre cuando empieza el taller les digo, el día de hoy voy a aprender de ustedes y ustedes van a aprender de mí, porque realmente el tallerista no lo sabe todo. Los talleres son para que intercambiemos ideas y todos aprendamos. Como lo decía la compañera, la metodología es en base a juegos, a dinámicas. No es que nosotros vayamos a una charla como tal de decir, llevamos una presentación, llevamos diapositivas, leemos las diapositivas, terminamos nuestras diapositivas y nos vamos. No, lo importante es que ellos aprendan en base a sus propias experiencias. Porque hay algo bien interesante. En el tema de los padres de familia, hubo un juego que era el semáforo y se les explicaba a ellos diferentes situaciones en base a los entornos virtuales que podían padecer sus hijos y ya ellos dialogaban de que cómo actuar. Y fue algo bien interesante porque en eso cuando se hacían los grupos de padres decían unos, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer otro. Y había más de alguna vez algún padre que decía, bueno, yo puedo opinar porque a mí ya me pasó y lo resolvimos de esta o esta manera, o tal vez no lo resolvimos bien, pero aprendimos de la experiencia. Es bastante interesante. Ahora, con los jóvenes son más dinámicos, como lo dice Helen, dependiendo de qué entornos vengan, pueden ser muchísimo más participativos, en especial aquellos pues que ya hayan estado en algún voluntariado, porque eso les apertura mucho sus conocimientos y también su forma de relacionarse con los demás. Con el tema de los adolescentes, cada municipio tiene su diferente contexto. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de acá de Chiquimula, que los adolescentes de en la cabecera departamental sean un poco más dinámicos que los de otros municipios. O bien en el mismo municipio, si hay jornada matutina y jornada vespertina, vamos a encontrar un choque de realidad en ambas jornadas. Unos pueden participar más, otros pueden participar menos. Y nosotros nos tenemos que adaptar para que ellos puedan participar. Ha sido una muy buena experiencia porque nos ha abierto las puertas para podernos relacionar con todos los grupos y ver cómo cada grupo, ya sea por su experiencia, por su condición socioeconómica, por su nivel educativo, por su rango de edad, tiene diferente perspectiva sobre lo que es los entornos virtuales. En el caso, por ejemplo, para no ir más lejos, docentes ya bastante mayores a docentes jóvenes, vamos a encontrar un choque de realidad de que, bueno, unos van a estar a favor, otros van a estar en contra. O, por ejemplo, el tema de los padres de familia. Muchos de los padres de familia, pues, no utilizan los entornos virtuales
o no saben cómo sus hijos utilizan los entornos virtuales. Y ahí viene el choque de realidad de muchos de decir, bueno, yo sí ejerzo control parental, por ejemplo, yo les coloco cierto horario para que utilicen su dispositivo o se apaga el wifi para que evitar que ellos se duerman tarde. Otros padres de familia pueden decir que no, que con base a la confianza se crean responsabilidad con sus hijos y que con eso basta para poder mantenerlos monitoreados. Existe una diferente lluvia de ideas y eso es lo que enriquece el proyecto. Ver que cada grupo tiene diferente perspectiva, cómo ellos están utilizando los entornos virtuales y que en base a sus experiencias ellos puedan generar una conciencia y decir, bueno, esto está bien, esto está mal, podemos mejorarlo o podemos cambiarlo. Interesante, Michelle y Helen, su experiencia. Yo solo concluiría con algo en este capítulo de cómo ha sido el trabajo de ustedes con los grupos y sobre todo ya agregando la experiencia que hemos tenido con funcionarios y con docentes, es el tema de la urgencia y el desafío de un diálogo intergeneracional entre los nativos y los migrantes, particularmente en este tema, ¿no? O sea, y por supuesto, sin olvidar variables como el tema también de la condición socioeconómica, que también atraviesa. O sea, hay chicos y chicas que todavía no tienen ni siquiera un teléfono inteligente, mientras que hay otros que se pasan 10, 12 horas vinculados al espacio digital, ¿no? Pero algo que es clave, y lo reflexionábamos ayer con el grupo de docentes en Palín, es que cada vez es más urgente e importante ese diálogo intergeneracional, pero que aquí nos invita a tener un diálogo también de la comunidad educativa, que los padres no dejen de echarle la culpa al maestro, que el maestro siga diciendo que todo es en la casa y entonces ellos no asumen su responsabilidad y que al final de cuentas los adolescentes hacen lo que les da la gana, porque al final de cuentas entre la discusión que tienen docentes y padres, ahí entreténganse, que nosotros estamos bien como estamos, ¿no? Entonces, decirlo por ahí. Bueno, amigas y amigos, estamos en el programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colombia, agradeciendo su sintonía como siempre, y bueno, vamos a ir a la última parte del programa. Sería interesante, sin duda, cada una de ustedes, tanto Michelle como Helen, habrán tenido, no sé ni cuántas, ya hubieran escrito un buen libro sobre este primer mes de trabajo con los diferentes grupos, pero bueno, si nos quisieran contar cada una alguna anécdota, alguna experiencia que les haya llamado la atención por la naturaleza que haya sido, digamos, pero que les haya, pues que la tengan como un recuerdo de lo que han vivido en este trabajo con los diferentes grupos. Vamos con Michelle. Bueno, a mí me encantaría tocar una anécdota. Cuando iniciamos a hablar sobre sobre el proyecto, se les especifica los 5 módulos a trabajar: ciudadanía digital, alfabetización mediática, inteligencia artificial, prevención de ciberviolencias y democracia de incidencia. Uno de los temas que ha resaltado bastante es la prevención de las ciberviolencias, porque cuando hicimos el violómetro con mujeres para identificar qué tanto nivel habían ellos tenido en el tema de prácticamente vulneración de sus derechos por algún tema de ciberviolencia, cada una se les hacía cierta pregunta e iba marcando. Al principio se les preguntó si ellas consideraban que habían padecido algún tipo de ciberviolencia. La mayoría dijo que no. Al momento de realizar el ejercicio e ir leyendo pregunta por pregunta y analizando la situación, no me dejarán mentir que ninguna de las mujeres dejó su violómetro no manchado. O sea, todos hemos padecido algún tipo de ciberviolencia. Lo preocupante es que muchas veces no sabemos que hemos sido víctimas de esa ciberviolencia. Otro contexto es existen estas ciberviolencias, tenemos bastante vulnerabilidad hacia ellas, pero muchas veces, como dicen, pueblo pequeño, infierno grande, muchas veces hemos conocido de alguna persona, ya sea hombre o mujer, que se le ha padecido el tipo de ciberviolencia como lo es el sexting, que es prácticamente el tema de poder de las imágenes, videos y audios de tema erótico sexual que se distribuyen sin el consentimiento de la persona, y muchas de esas víctimas no saben cuál es el canal de denuncia y no denuncian ese tipo de delito y violencia que han padecido. Este es un tema muy importante que debemos trabajar y abordar con todos los grupos. Buenísimo, Michelle, muchas gracias. Helen, ¿alguna anécdota que tengas por ahí presente?
Bueno, podríamos mencionar que en el área de la nocturna, en lo que concierne al área de Escuintla, porque es en Escuintla donde tenemos el establecimiento nocturno, tenemos una situación. Por ejemplo, ahí ya se unen jóvenes de 18 años en adelante, adolescentes de 17 años para abajo, y ahí es donde ya comienza el que un chico de 25, 30 años ya esté, digámoslo así, insinuándose hacia una chica muchísimo menor que él, ¿verdad? Y en el establecimiento lo mencionan y es algo como que tan normal para los adolescentes o los jóvenes que lo miran así como que, espérala, ya va a salir y te la llevas y ya. Y eso a mí me ha sorprendido bastante porque conozco mi contexto, pero verlo tan de cerca con jóvenes que apenas están comenzando a crecer, eso también deja mucho que pensar y mucho que hacer también por la sociedad también, ¿verdad? Porque aparte de esto, el horario que tiene la nocturna es hasta las 10 de la noche la salida. Entonces, ya eso ya abarca otra serie de riesgos, aspectos por movilización, por seguridad. Estamos también en un área roja, ¿verdad? Está el establecimiento y le puedo decir que a una calle ya hay bares, ya hay centros nocturnos en los cuales un adolescente no tendría por qué tener tanto acceso o facilidad a ingresar, ¿verdad? Porque también eso es algo que se da mucho en el área de Escuintla. No se respeta que sea menor de edad, se le da el ingreso y no hay ningún problema. También podríamos mencionar que, por ejemplo, en el área de Palín tenemos la anécdota con los jóvenes de DGX que vienen de un contexto muy, muy fuerte en el sentido de un machismo. Entonces las adolescentes nos compartían porque tuvimos un espacio de diálogo entre todos, una experiencia. Les pedimos que nos dijeran algo que las motiva a seguir estudiando, porque en ese grupo de DGX solo asistió un joven y las demás eran chicas. Entonces fue como que exprésenos qué es lo que les ha sentido, lo que les ha hecho regresar a retomar los estudios. Por ejemplo, la chica nos decía, he sido, por ejemplo, malagradecida con mis papás porque mis papás sí me dieron el acceso, pero fui yo la que tomó la decisión de salirme. Habían otras que decían, el papá no le quiso dar el acceso, la mamá sí, pero como quien manda en el lugar es el papá, entonces la chica salió de estudiar. Hubo otra que nos comentaba que ella era madre y entonces el esposo no le daba el acceso a que ella estudiara, ¿verdad? O sea, ella te quedas en la casa y miras al bebé y ahí nomás. Hasta que la mamá tuvo que intervenir y convencer al papá de una u otra forma para que ella retomara los estudios. Y es la chica que le comentó que la mamá la tiene que ir a cubrir al trabajo para que ella pueda asistir, ¿verdad? Entonces, todas estas experiencias, quiera o no, marcan, pero también fortalecen el saber y conocer para poder también uno intervenir y formar acciones para poder también colaborar un poquito con cada uno de ellos, ¿verdad? Interesante, compañeras, amigas y amigos, ustedes están escuchando ante la realidad que se vive en este país. Pareciera que es un proyecto específico, y sí, así lo es realmente, de temas de ciberespacio, ciberviolencias, como lo mencionaba Michelle, pero también es un espacio de contexto de realidad donde ocurre también otro tipo de violencias. Eso que mencionaba Helen ahora que ocurre en Escuintla, la escuela J, que es donde queda la nocturna, está en el centro de Escuintla. Y quienes conocen Escuintla saben que el centro de Escuintla es una locura realmente por el tema de la movilidad de personas, pero a las 10 de la noche, cuando terminamos el taller con docentes, por ejemplo, eso es un silencio y una oscuridad muy tensa. Como bien decía, hay bares y es el lugar habitual del que estudiantes salen todos los días y la exposición y la vulnerabilidad es muy alta. Bueno, compañeras, compañeros, amigas y amigos, Michelle y Helen, en principio agradecerles su participación en el programa. Nos queda ya una pregunta nada más para cada una para poder cerrar nuestro programa de hoy, hablando sobre el proyecto Ciberciudadanos Jóvenes Construyendo Paz, que está impulsado por 3 agencias de Naciones Unidas,
UFPA, UNODC y UNESCO, y CIPREVICA es el órgano, el socio implementador de los procesos educativos, todo lo que ustedes ya han escuchado, que tanto Michelle como Helen han estado impulsando, tanto en Chiquimula como en Escuintla. Para terminar, compañeras, ¿alguna lección aprendida le llaman o aprendizajes que podamos rescatar a estas alturas del proyecto? Digamos que en términos técnicos vamos por la mitad de la implementación del proyecto. Eh, Mira que es como dicen, ¿verdad? Es viernes, pero ¿a qué costo? Vamos a miércoles, pero ¿a qué costo? En el caso del programa, vamos a la mitad del proyecto. Entonces, pues preguntarles, ¿qué lecciones aprendidas, qué aprendizajes, Michelle, podríamos tener en esta primera fase de la implementación del proyecto? Bueno, como en todo proyecto, el ser y el saber ser, ¿verdad? El ser es lo que se espera y el ser es lo que se espera y el saber ser es la realidad de la situación de muchos de los jóvenes del proyecto y demás grupos focales. Una de las lecciones aprendidas, quizá, que fue prácticamente un impedimento para el arranque del proyecto, fue prácticamente las asambleas generales que nos repercutieron un poco en iniciar el proyecto, porque ya algunos centros educativos pues no estaban recibiendo clases y eso impedía que nosotros pudiéramos llegar a implementar el proyecto. Otras lecciones aprendidas es que cada persona tiene una diferente realidad, un diferente contexto y un diferente abordaje. Entonces es fundamental pues adaptarnos a cada persona para que así el aprendizaje pues llegue a todos. Listo, esto último es interesante, Michelle, porque cada persona y cada grupo incluso, porque yo decía docentes, ajá, pero los grupos de docentes, bueno, el de la mañana, como bien decías tú hace un rato, como el de la tarde en la propia Chiquimula, o como pasa en Escuintla, que es el tema de que tenemos en la matutina a estos emblemáticos experimentales y luego la nocturna. Son realidades y contextos importantes que obligan a pesar de que tenemos una metodología y un diseño para cada proceso formativo, pues hay que ya a la hora de conocer los grupos irlo adaptando. Gracias, Michelle, por tu trabajo y por el aporte y también de una vez agradecerte por haber participado en el programa esta mañana. Helen, ¿qué hemos aprendido en este proceso? Podríamos mencionar una frase que utilizamos mucho con Seres y Cuarto Mundo, que básicamente es aprender a aprender, porque esta nos compone con una motivación y una confianza, una estrategia de aprendizaje, el tener ese componente de adaptabilidad para cada uno de los campos, para cada uno de los grupos, para cada una de la región también. Entonces, el buscar la información, tener una autorregulación también con cada uno de ellos, porque no siempre va a ser lo mismo con cada uno. Y todo tiene que ir enfocado a la persona con la que vamos, teniendo esa conciencia y ese control de manejar el grupo y poder abordarlo y llevarlo al punto que deseamos, ¿verdad? Entonces, eso podría ser para mí esto, y básicamente el confiar también en ellos, porque tenemos diversas actividades que nos llevan mucho a tener una confianza entre todos, una confianza mutua en que aunque no nos conozcamos, pero tenemos este grupo y lo vamos a sacar. Y es algo que se ha dado mucho con los jóvenes de DGEX Escuintla, porque conversábamos con ellos y nos decían: yo tengo estudios en el INTECAP de mecánica, y si uno escuchara eso, uno cree que fue un chico, un varón, un caballero, un hombre el que me lo dijo. Y no, es una mujer de 25 años que ya es mamá y que trabaja y estudió de mecánica. Y ella nos decía que ese era su amor. Entonces, ir comprendiendo que no todos somos iguales y que cada quien tiene su tiempo también, ¿verdad? Para ir captando la información. Buenísimo, buenísimo, interesante. Gracias, Michelle y Helen, por haber compartido esta mañana. Seguramente las personas dirán, bueno, ¿y por qué no vienen también a Colomba? ¿Por qué no están en Retaluleu, en Suchitepeques, en Quetzaltenango? Pero bueno, la idea es que este sea un proyecto piloto que arranca con esta primera experiencia. Tendremos
ya productos, ¿verdad? Materiales producidos que se podrán socializar. Una anécdota para cerrar, que ya se nos fue el tiempo, pero llegamos con Michelle allá en Chiquimula con la policía a platicar, a presentarles el proyecto a la unidad de prevención del delito como un agente, como un actor que está en el municipio y trabaja prevención de violencia. Ya a medio de la reunión nos dice la gente, miren, ¿y qué pasa? Es como que fue entendiendo y se fue emocionando. Yo le miraba la cara a la gente, Julio Palme, recuerdo que se llama, y a media reunión nos dice, mire, ¿qué pasa si yo le junto 25 policías? Y además, mire, si ustedes producen materiales, nosotros vamos por escuelas a compartir la información. Sin duda, esto de eso se trata, ¿no? Y un aprendizaje importante es que lo hagamos junto a otras y a otros. No tendremos ningún interés en protagonizar nada, sí en liderar para levantar este tema de la seguridad y del uso responsable y ético de los espacios digitales. Y bueno, sin duda que en otro momento ya podemos compartir con Michelle y con Helen al cierre del proyecto cuáles han sido los productos y cuáles han sido la cosecha del trabajo que se ha realizado, porque tienen otras fases del proyecto. Ahorita entre julio, agosto y septiembre estamos en una fase del proyecto, pero luego entre octubre y noviembre pues vendrá otra muy importante donde, como decía Helen, se va a ejercer ciudadanía desde las juventudes en estos 5 municipios. Entonces es que, Helen, Michelle, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Radio La Voz de Colomba. Como siempre, gracias por el espacio, y a ustedes, amigas y amigos, que jueves a jueves, en horario de 8 de la mañana, nos escuchan en su programa Diálogos Ciudadanos. Les invitamos a no perder la sintonía de Radio La Voz de Colomba y a podernos encontrarnos el próximo jueves a este mismo horario. Que tengan muy buen día y hasta la próxima.